razones de la muerte del Papa Francisco. Allí ven ustedes el boletín oficial de la Santa Sede, en el que da cuenta de la certificación de fallecimiento del Papa Francisco y las razones médicas que lo llevaron a su deceso. Habla de un derrame cerebral, de modo que esto ya es ictus cerebral, ¿no? Un ictus, un stroke, un derrame, como en distintos idiomas se pone este tipo de patología, y un colapso cardiorrespiratorio irreversible. Por lo tanto, esto ya es el comunicado oficial respecto de las causales de la muerte del Papa Francisco, y como un efecto, digamos, previo a este ictus cerebral, la insuficiencia respiratoria pulmonar bilateral que lo había llevado a la internación en el Gemelli. Además tenía, bueno, diabetes tipo 2, hipertensión arterial. Ese es el cuadro de salud que tenía de base el Papa Francisco, y la razón, las causas de su muerte, el ictus cerebral que lo dejó en coma y que provocó un colapso cardiorrespiratorio irreversible. Allí ven ustedes entonces, este es el comunicado oficial. A las 15:06 hora argentina, desde Roma se da la comunicación al mundo entero respecto de las razones, las causales de la muerte del Papa Francisco, el Papa argentino Jorge Bergoglio. Vamos a ir a Roma, está allí Maximiliano Leyes, le agradecemos mucho que nos atienda, es periodista. Maximiliano, estás en el Vaticano, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Soy historiador, digo, no periodista. Historiador, muy bien. No herir susceptibilidad. Sí, soy historiador y me dedico a la teología. Estoy haciendo una especialización en Historia y la Teología en la Universidad Pontificia San Anselmo. Qué interesante poder conversar con vos entonces, y pedirte, bueno, primero que nos hagas un semblante de lo que se está viviendo en el Vaticano a esta hora, y luego, bueno, con tus conocimientos también, que nos des una visión de lo que dejó el Papa Francisco para el mundo. Digamos que desde el punto de vista aquí en Roma fue un estupor, fue una sorpresa, porque si bien se sabía ya que esto iba a suceder, hace tan solo 24 horas el Papa estuvo en la misma plaza, está terminando el rosario que se ha hecho, por eso sale toda la gente ahora, ¿no?, detrás de mí, pero el Papa había saludado al pueblo en el Papa Móvil, como si fuera una audiencia del miércoles, y había dado la bendición Urbi et Orbi desde la logia central. Es un estupor, es una sorpresa ver que el Papa ya no esté más, o sea, llama mucho la atención eso. Más en un día como hoy, que hoy día la Iglesia Católica, digamos, celebra 8 días más la Pascua, se llama la octava de Pascua, es decir, que un Papa muera en Pascua. De hecho, aquí popularmente, al lunes después de Pascua, en Italia se lo conoce como la Pascuetta, que también es un día feriado, sumado a que coincide 21 de abril, día del Natale di Roma, es decir, el día del nacimiento de Roma. Es decir, que se suman muchas fechas, especialmente un día feriado aquí para Italia, y especialmente que un Papa muere en Pascua, ¿no? Llama mucho la atención eso. De hecho, desde el punto de vista teológico, la Pascua de cada uno es la muerte, justamente. Claro, claro. Y cómo, antes de ir a la profundidad, ¿no?, como teólogo y como historiador, lo que vos estás viendo allí, ¿no?, en las calles del Vaticano, en Roma en particular, ¿cómo lo ha vivido la gente? Era un Papa muy querido, causó realmente mucha conmoción su muerte. La gente se había preparado de algún modo porque llevaba bastante tiempo enfermo y en una situación de salud muy delicada. Sí. Como digo, si bien era una cosa que se sabía, que se podía prever, no se esperaba que justamente el día después de que estuvo en una plaza de San Pedro repleta, muriera el otro día. Si bien Roma es la tercera ciudad más visitada del mundo, en el marco del jubileo vemos un incesante flujo de personas que caminan por la vía de la Conciliación hacia la Puerta Santa. Estamos en un año jubilar, recordemos. La gente, digamos, hay una mezcla de curiosos, turistas y gente que realmente siente la pérdida de su pastor, digamos. La Iglesia, la sede de Roma, que es la que Roma preside en la caridad a las otras iglesias, ¿no?, a las otras diócesis, la diócesis de Roma tiene sede vacante, no tiene obispo, ¿no? Es una sensación de mezcla de estupor, desconcierto, sorpresa,
y algunos católicos pueden decir desamparo. Claro, claro. Y decime, a tu criterio, ¿qué es lo que dejó el Papa Francisco en todos estos años de pontificado? Si tuvieras que resumirlo, ¿no? Sí, diría yo que dejó una iglesia pastoral, una iglesia como él quería, ¿no? Con pastores con olor a ovejas. Si bien se lo ha criticado por algunas cuestiones, más que nada, bueno, yo venía escuchando lo que hablábamos, ¿no? De Argentina, se puede decir que es un papa que dejó una impronta de una iglesia pastoral, una iglesia de puertas abiertas y una iglesia que busca integrar a todos. Como lo he dicho con otros colegas de ustedes que me han preguntado, el Papa ha querido justamente interpretar los signos de los tiempos, lo que decía justamente el Concilio Vaticano II, casualmente 60 años de su clausura. El Concilio Vaticano II se cierra en el año 1965, que es el que renova la Iglesia en muchos aspectos. El Papa ha querido ser un Papa que interpreta el signo de los tiempos y da respuestas como Iglesia viva, ¿no? Por decir alguna cosa, es la primera vez que la gobernanta del Vaticano es una mujer, o sea, la máxima autoridad en cuanto a gestión del Estado Vaticano es una mujer. Por otro lado, hay 3 mujeres en los dicasterios que eligen a los obispos. Por otra parte, el sínodo de la sinodalidad hizo que el Papa convocara laicos, ¿no? Para decidir decisiones importantes, como también sabemos que el Papa era muy próximo a un grupo que trabaja aquí en Roma con personas LGBT y personas trans. Eso realmente es un impacto que deja como un rumbo muy distinto a lo que se tenía o se pensaba de la Iglesia, ¿no? Claro, claro. Maximiliano, ha sido un placer realmente conversar estos minutos con vos. Gracias por atendernos desde allí y permitirnos también esta postal tan particular a esta hora, ya cayendo la tarde en el Vaticano. Gracias, Maximiliano Reyes, es teólogo, historiador argentino y periodista, está en Roma. Gracias, muy amable. Adiós, muy amable ustedes. No, por Adiós. favor. Bueno, vamos a tomar contacto con otros móviles, los que tenemos desplegados aquí. Empezamos por Ramiro Fornataro, que está en Luján. ¿Cómo estás, Ramiro? Débora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, estamos detrás mío, está la Basílica de Luján, donde hoy al mediodía tuvo una misa por el eterno descanso de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, al mando del arzobispo de aquí, de Mercedes y también de Luján. Estaba muy emocionado el arzobispo porque a él le había tocado vivir 2 años con en aquel entonces Jorge Bergoglio, que luego fue el Papa Francisco, y dejó varias palabras interesantes, entre ellas que era el Papa que se ocupaba de los que por lo general no tenían cierta atención, que era un Papa popular, que siempre pensaba y hasta que se ponía en el lugar del otro. Y hay muchos fieles que se acercan acá, Débora, si se quiere rezar, a pedir por la salud del Papa Francisco. Y acá encontramos a unas hermanas. Disculpe, hermana, estamos en vivo para La Nación Más. Bueno, estábamos hablando del fallecimiento del Papa Francisco. ¿Qué significó él, esa manera de conducir a la Iglesia? Bueno, mi nombre es Anabel González, soy de las Hermanas de la Presentación de la Virgen María de Granada, y el Papa pues ha significado mucho en mi vida, primero porque ha sido un hombre humano, cercano, donde se ha acercado a la Iglesia de una manera desde lo sencillo, desde los pobres, y su vida ha dicho un mensaje al mundo desde la sencillez, desde la cercanía, y donde la casa es para todos. Eso es lo que yo actualmente pues y siento mucho en estos momentos pues su fallecimiento, pero bueno, ya goza también de esa presencia y nos deja este legado como iglesia a nosotros pues a continuar y a vivir como esos signos de resurrección que él marcó en su camino. Y también él, desde, creo, el único papa, ¿no?, que de alguna manera reivindicaba y hasta cuestionaba el rol de la mujer dentro de la Iglesia, ¿no? Claro, y también la importancia de que nosotras como mujeres también tenemos que dar y tenemos una palabra que dar en este mundo de hoy, donde pues a través de María fue que vino la encarnación y nosotras también podemos dar ese sí a la vida, ese sí a que todos seamos de la casa común, como el Papa también invitaba. Bueno, hermana, muchas gracias. Bueno, de nada. ¿Qué tal, señora? ¿Usted se acercó acá también por la salud del Papa Francisco, por la muerte del Papa Francisco? Sí, claro, sí. Lamentamos mucho. ¿Qué significaba él para la Argentina, para la religión? Para todo, no quiero hablar, para todo. Está muy emocionada. Y sí, porque fue muy bueno para todos, todo. Encaminó lo que yo acuerde
Ninguno ha hecho lo que ha hecho él. Por los pobres, por los enfermos, por los marginados, por todos. ¿Cree que faltó nada más que venga a la Argentina? Bueno, no se puede decir eso. Él tendría su motivo. Bueno, muchas gracias. No tiene por qué. Chao. Bueno, ahí estaba, ¿no? La emoción a flor de piel. Ha sido una jornada muy emotiva, Débora, hoy. Sí, porque claro, Ramiro. desde el arzobispo, que también se quebró en plena misa, hasta recién una de las hermanas, la señora que se acercó acá y que también estaba visiblemente quebrada en su voz. Bueno, obviamente para los fieles hoy es un día muy, pero muy especial. Ramiro Fornataro, volvemos cuando nos llames de la Basílica de Luján y tomamos contacto con otro de los móviles, en este caso con Carla Ricciotti, que está en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Contanos, Carla. Débora, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, acá sigue llegando gente que viene y se acerca a dejar alguna intención, dejan alguna carta, dejan una velita prendida aquí en la puerta de las escalinatas de la catedral. Hay algunos carteles, además de esta gran bandera de San Lorenzo que han puesto también en esta escalinata. Unos carteles que pegaron en las columnas de la catedral, que con las fotos del Papa Francisco, que dicen: el Papa Francisco nos animó a soñar a lo grande, que Dios no se canse de perdonarnos, y diferentes frases que fueron colocando en una de estas columnas principales de la entrada de la catedral. Acá vemos, bueno, que ha venido otra chica, una chica jovencita también, a dejar una vela en ofrenda, en homenaje al Papa Francisco. Y mientras tanto, en la catedral adentro ahora no hay una actividad concreta. Sí va a haber una nueva misa a las 17:30 y después va a haber otra misa a las 19. Perdón, pero la gente de todos modos no deja de venir. Aquí en las pantallas que hay en la entrada a la Basílica están transmitiendo imágenes de justamente cuando era Jorge Bergoglio, cuando todavía no era el Papa y era el obispo de aquí de Buenos Aires, ¿no? Y estaba siempre en esta catedral. Entonces hay muchos vecinos de aquí de la zona que lo conocen, que vienen hoy en particular a rendirle homenaje, a rezar por él también después de que se enteraron de su fallecimiento en las primeras horas de la mañana de hoy aquí en Buenos Aires. Así que así va transcurriendo la tarde aquí en la Catedral porteña, y muchos turistas que vienen y se acercan a la catedral y que obviamente saben, el Papa era argentino, así que además de medios internacionales también, Débora, hay muchos medios internacionales cubriendo esta noticia aquí en Buenos Aires, cubriendo la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, y que están también en las inmediaciones de Plaza de Mayo, hablando también un poco con la gente. Bueno, volvemos enseguida, Carla, y vamos con Nicolás Edwin a Flores. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Débora? Un saludo para vos, para todo el equipo. Así es, estamos en la Basílica San José de Flores desde muy temprano. Es justamente el lugar de la niñez del Papa Francisco, posterior al fallecimiento, a sus 88 años, después de haber tenido una recaída en febrero. Muchísimos fieles que se están acercando, hay actividades y lo va a ver durante todo el día, desde las 16 horas, actividades para aquellos que se quieran acercar, pero el acto central, si es que se le puede decir acto, a las 19 horas va a haber una misa muy importante en la cual va a participar el arzobispo García Cuerva, y nos dicen desde aquí, desde la Basílica, que es probable que se acerque la vicepresidenta Victoria Villarruel y también el jefe de gobierno Jorge Macri. Esto va a ser a las 7 de la tarde aquí en Flores, en donde, repetimos, se está acercando mucha gente, incluso, bueno, algunos que han recibido por parte de familiares en algún momento algún presente o que han tenido algún contacto con el Papa Francisco, ya sea por una cuestión personal o por familiares, entonces se están acercando con esos recuerdos desde muy temprano, y hay muchos que se van a quedar hasta las 7 de la tarde, donde, bueno, se va a dar esta misa para el último adiós al Papa Francisco. Gracias, Nico, muchísimas gracias. Bueno, empieza a surgir muchísima información a partir de esta noticia de impacto global, que es la muerte del Papa Francisco, respecto de cómo será lo que pase de ahora más, y también quiénes pueden ser los posibles sucesores, cuándo será la elección del próximo Papa. Bueno, estamos con una mesa súper interesante, está con nosotros el obispo Santiago Olivera y también está Patricio Loins, es historiador, y bueno, por supuesto todo nuestro equipo. Recién me decías vos, Carlos, que a propósito de la Basílica
Basílica San José de Flores, tenías una historia personal ahí. Sí, yo iba a misa a esa basílica, está en Rivadavia al 6900, está entre las calles Pedernera y Riverindarte, del barrio de Flores, y algunas veces he tenido la suerte de que dio la misa allá por los 90, el padre Jorge, que era Jorge Bergoglio, que bueno, después llegó a ser papa. Mira, bueno, obispo, gracias por estar aquí. ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Qué significó? ¿Qué impacto tiene para la Iglesia? Sí, por una parte, buenas tardes. Buenas gracias tardes. por la no, invitación. por favor. La verdad que doloroso y saber que murió de un derrame cerebral como que da un poquito más de pena. Es algo que esperábamos porque su fragilidad, yo tuve la gracia de verlo en febrero, con un jubileo de los militares que tuvimos allí en Roma, y significa mucho porque yo creo que la figura de Bergoglio va a ir creciendo mucho porque ha sido un hombre que marcó un estilo pastoral, mucho de lo que dijeron, yo estoy de acuerdo, que puso su mirada en los más pobres, en las periferias, en los más necesitados. Y fundamentalmente sus últimos días, porque no podía hablar casi y sin embargo habló con los gestos, porque el Viernes Santo el Papa fue a la cárcel a lavar los pies, eso que hacía todos los años, con ese esfuerzo y con lo que significaba. Con una salud ya pero muy deteriorada, sin ir más lejos, esto fue el viernes y hoy estamos hablando de su sin muerte. Sin mirarse, ¿no? a sí mismo, sin ver una cosa egoísta, que seguramente lo han dicho, tiene que cuidarse. Y ayer domingo en la Plaza San Pedro con el papamóvil hasta ayudar y saludar a una niña enferma y entregarse, una vida verdaderamente entregada, y creo que esos gestos fue el Papa Francisco. Murió como vivió, digamos, ¿no? Un poco simboliza lo que ha sido su figura. Patricio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Sí, estábamos todos conmovidos. Yo lo conocí una vez, mira, en la calle, que yo pasaba justo por la puerta de la catedral y le comenté que tenía una documentación del hermano de Manuel Belgrano, que era sacerdote dominico, y dijo, tráigamela. Bueno, me acuerdo que le llevo una copia cuando él estaba en el cónclave que lo eligieron a Benedicto XVI. Ajá. Y hay una empleada en la catedral, en 2005, me dijo... En el año 2005, sí, si no me equivoco. Sí. Claro, sí, yo me acuerdo porque viajé para la Asunción como periodista de Benedicto XVI, 2005. No recuerdo el mes, pero bueno, año 2005. Pero me acuerdo me dice, sin deje duda. todos sus datos. Sí. Y a la vuelta suena el teléfono y me dicen, Monseñor Bergoglio quiere hablar con usted. Una persona que atiende en mi casa, yo atiendo, era él, para agradecerme. Bueno, fue muy amable. Es interesante ver cómo son los procesos, ¿no? Cuando muere un papa, está el camarlengo y por lo general hay 6 cardenales de la curia para determinar su muerte, ¿no? ¿El camarlengo actual es de origen irlandés? Es irlandés. Si no me equivoco, sí. ¿Cómo se llama? Farrell, sí. Aunque fue también obispos en Dallas, aunque él nació en Dublín. Bueno, ahí el camarlengo le pregunta 3 veces al Papa si está... Él pregunta por su nombre, con 3 minutos entre una y otra, y una vez decidido que, comprobado que está muerto, con un pequeño martillo de plata lo golpean en la cabeza y ahí dice, Papa vere mortum est, el Papa está muerto. Obviamente que además hay un médico ahora, ¿no? Pero esa era la tradición. Claro. Yo no sé si para ustedes que siguen esto con tanta rigurosidad, bueno, para el obispo o vos como historiador, la película Cónclave refleja un poquito ese momento, no sé si con total rigurosidad, además de esto que vos marcás, muestran cómo se sellan los aposentos la parte papales. Esa sí es correcta. Y bueno, el anillo que se ve que llevaba Bergoglio también se rompe, ¿no? Se les toma lo que se llama el anillo del pescador, porque bueno... San Pedro era pescador. Así es. Y buena parte de los apóstoles lo eran. Y ahí se parte el sello para evitar que alguien tome el sello de él y el sello de plomo que hay, el anillo de él y el sello de plomo, para evitar que alguien emita algún documento papal falsificado. Claro. Es más, cuando Pío XII muere, él estaba escribiendo una encíclica y dijo, si me llego a morir antes de terminarla, la orden era quemarla.
y muere antes de terminar la encíclica y los cardenales a cargo tomaron los borradores y le Claro, la metieron fuego. particularidad además de la asunción de Jorge Bergoglio como Papa Francisco es que se da por la renuncia de su predecesor, Eso que curioso. también es un hecho curioso, Así es. porque no es lo habitual, ¿no? En ese No, creo momento que Benedicto no sé XVI... si hubo una renuncia más. Uno solo hacía muchísimos siglos Claro, antes. o sea que también fue una particularidad. Sí, sí. Hubo un papa que él quería volver a la vida monástica y prefirió dejar el papado. Bueno, ahí se declara que la sede está vacante. Sobre la sede vacante hay muchas doctrinas. Está la doctrina, digamos, clásica, se muere un papa. Y después hay doctrinas sobre si un papa caería en herejía o no. Entonces, hay distintas opciones sobre la sede vacante, incluso la sede privada, etcétera. Pero esas son distintas doctrinas que no vendrían con el caso de la muerte del ¿Hay papa. plazos para el cónclave? No, puede durar muchísimo. De hecho, hubo algún cónclave muy... Hasta que haya consenso. Hubo largo. Hubo uno largo que incluso un emperador perdió la paciencia, los metió a todos en un monasterio sin techo para que se decidan de una buena Rápido. vez. Ahora, vos decís no hay plazos en cuanto al proceso de selección, pero sí hay plazos, tengo entendido, para la convocatoria al cónclave. Sí, ahora hay 9 días de duelo, aunque el Santo Padre, según las nuevas normas que él dio, tiene entre 4 o 6 días que debe ser enterrado. Continúa el duelo y ahí convocan al cónclave para que los cardenales seguramente ya irán para su entierro y ya será convocado y ahí, claro, no se En el sabe caso lo de la que dura. Argentina, ¿quién es el que debe viajar? El cardenal Rossi, claro, que será el obispo de Córdoba. De Córdoba. El cardenal Poli, que también Sí. está en condiciones. Y tenemos en Roma al cardenal Fernández, Víctor Fernández, que también puede... ¿El de elegir. Santiago del Estero? No Y el de Santiago del Estero, Santiago del Estero. Bocaric. Claro. Recientemente Son 4 creado. en total. 4 argentinos que están en el ¿Condiciones de cónclave. votar también? Condiciones de votar, sí, sí. Claro, sí. Después, ojo, para ser papa, la Son condición 2 es ser tercios, varón bautizado. Solamente varón Ergo, bautizado y menor de 80 años. Yo podía ser papa. Sin duda. Así que si vemos que viene un auto de la Anunciatura, toca timbre acá, me llama, te prometo darte la primicia. Muy Bonita, la bien. primera No, vez. lo que sucede es que, a ver, corríjanme ustedes porque hoy había algunas imprecisiones en las crónicas periodísticas respecto de la cantidad de miembros del cónclave. Algunos decían 138, otros 135. Sé que vos ya tenés todas las precisiones también, pero bueno, acá tenemos expertos. Tienen que ser menores de 80 años. Sí, sí, o sí, sea, menores de 80 cardenales creo años. que hay 250, pero en condiciones elegibles creo que son 150. ¿no? 120 es el tope, pero hay pasados un poco más de edad y son convocados. No tienen que ser más de 80 años. Ahora, también mucho se dijo respecto de que el Papa Francisco había, bueno, de alguna manera dejado un legado porque él seleccionó perfiles de papables que van a integrar el cónclave que un poco reflejan el espíritu de lo que fue su papado. No sé si esto va a ser determinante a la hora de la próxima selección o si puede haber un cambio de rumbo en la Iglesia, no sé. Puede haber un cambio de rumbo o puede confirmarse. Como nosotros los católicos sabemos que el Espíritu Santo los asiste a los cardenales y Dios irá marcando caminos y mostrando caminos. Pareciera lógicamente que es cierto el perfil, pero Juan Pablo II lo sucede un colaborador suyo que fue Benedicto XVI, de otro estilo y de otra manera, aunque continuaba la línea. Podría darse, pero solo lo sabremos después de... Y la idea Hay es... una tradición que Sí. dice que se entra papable y sale cardenal. Claro, sí, sí. Es decir, Yo- por ejemplo, cuando te da una lista, fulano, mengano, es posta. Sí, nada. yo lo que veía es que la mayoría son europeos, luego hay asiáticos, dicen 54 europeos, 24 asiáticos, 18 sudamericanos, 16 norteamericanos, 18 africanos, hay 4 de Oceanía, centroamericanos. ¿Otra vez tendremos que pensar en un papa europeo o no La necesariamente? iglesia africana es muy fuerte. La Sí. iglesia africana viene creciendo bajo también condiciones de martirio, muy perseguida por el Islam. Vemos vuelta a vuelta que hay ataques islámicos contra católicos, ya sea sacerdotes o feligreses. Y es una iglesia con 200 millones de feligreses, es la que más crece. Y no se debe extrañar, incluso son cardenales muy conservadores, muy buena doctrina, todos los africanos. O sea Hay que una esa podría figura ser muy una novedad, interesante. una novedad. Sí, una novedad. Hay una figura muy interesante que es la del cardenal Sará, que es un teólogo importante. Si bien es africano, él es de Guinea,
es un hombre que conoce muy bien la cultura europea. Te Si diría querés, que la conoce mejor que los Jan europeos. tiene preparados Sí. algunos de los posibles nombres. Ustedes van aportando lo que les parezca pertinente. Yo ahí se cortó El la pasarlo relación. con el tiempo de Caritas, no sé qué. Algo un hombre pasó. bueno. Ah. Después Parolin es un hombre muy político, no es un místico, ¿no? Hay una figura muy interesante que es el cardenal de Hungría. A ver si querés, seguimos viendo, tenemos Dale. algunas otras placas y nos van, vamos, Yo las diría seguimos. Sí. un solo dato Sí. de Monseñor Zuppi es de